La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Viendo la singularidad de Jesús, contemplando las características iniguales de nuestro gran líder, maestro, Señor, Rey y Dios, de nuestro amigo, hermano, sacerdote, de Jesús. Hermanos, llegamos al capítulo 6 del Evangelio de San Juan, la alimentación de los 5,000, y allí encontramos otro detalle sobresaliente cuando de contemplar y observar la personalidad, estrategia y estilo de Jesús se trata. Dice la Sagrada Escritura así en Juan 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías. Le seguía gran multitud porque venían y veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado de sus discípulos, les dijo: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que habían a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entraron en una barca. Iban cruzando hacia Capernaum. Hermanos amados, levantemos una oración. Padre, gracias por cada oyente que se dispone con un corazón manso y humilde a exponerse a la influencia de tu palabra. La verdad, Señor, reconocemos que se requiere el toque del Espíritu Santo para amar tu palabra. Nuestro corazón, Señor, late por recibir las semillas del cielo. Y entendemos que esta es la única y verdadera señal de alguien genuinamente convertido. Que el maná del cielo lo recibe cada día, cada mañana, como Israel por el desierto en esos 40 años. Y te honramos, Señor, por tocar nuestro corazón, hacerlo de carne, sensible y dispuesto a recibir semejantes tesoros celestiales. Gracias por mis hermanos que se disponen a oírte, Señor, más que a un hombre, a ti, en tu precioso evangelio. Habla, Señor, tus siervos escuchamos. En el nombre de Jesús, amén. Amados, es interesante en Juan 6 la alimentación de los 5,000. Miren ustedes, hay una gran multitud que sigue a Jesús. Hermanos,
cuando seguimos a Jesús de corazón, cuando tenemos expectativas de su bondad, debemos saber que Él tarde o temprano, y más temprano que tarde, y de la manera más oportuna, en el momento perfecto, Él suplirá nuestras necesidades materiales, físicas, económicas, como parte de su plan y presencia. Si bien no debemos seguirlo, o más bien debemos debemos cuidarnos de seguirlo por interés. Debemos cuidarnos de seguirlo solo por satisfacer las necesidades o la expectativa de satisfacer las necesidades físicas. Si bien debemos cuidarnos de esta desviación, también debemos saber que cuando le seguimos de verdad por lo que Él es, amados, Él se encargará de las añadiduras, de lo que dejará de ser. Nos acosan las necesidades materiales. Somos terrenales, humanos y carnales, y tenemos tantas necesidades físicas. Pero cuando las prioridades están ordenadas y Dios es nuestra preocupación y nuestra máxima emoción, y el Señor y su ministerio resplandece ante nuestros ojos como la luz de la bombilla que atrae a la mariposa, hermanos, el ego se quema, pero la luz resplandece en nosotros. Entonces Dios se encarga, el Señor se encarga de las añadiduras. Y es lo que sucede en este evento descrito por demás de manera magistral por el apóstol Juan. Todos siguen a Jesús. Bueno, desafortunadamente la gente sigue a Jesús, dice el versículo 2, Juan 6:2, porque veían las señales que hacía, especialmente en los enfermos. Enfermos nunca hacen falta, y todos tenemos o padecemos de alguna falencia física, y todos buscan médicos y medicamentos por aquí, por allá, por acullá. Día y noche la gente se ocupa ocupa mucho tiempo y recursos en la búsqueda de soluciones a enfermedades que muchas veces son por descuido, malos hábitos, irresponsabilidad, ignorancia, en fin. Con todo y eso, la gente busca desesperadamente tener un cuerpo sano, y cuando oyen que Jesús sana, que hace milagros, como sucede hoy muy a menudo, entonces los pastores, a sabiendas de que la gente tiene esas necesidades y esas prioridades, ofrecen señales, prodigios y maravillas, básicamente en términos de sanidad física. Cruzada de milagros. Pero milagro no es que los billetes se multiplican. Milagro no es que se solucionan problemas financieros. Milagro no es que se convierte agua en vino. Milagro no es que el enano crece 20 centímetros. No, ellos no, porque no lo van a hacer. Jesús sí lo podría hacer. Milagros en términos de sanidades, porque eso no se puede comprobar. Si le duele el estómago o no. Si tiene el cáncer o no. Y claro que el Señor sana, obvio. Sin embargo, volvemos con el mismo disco rayado. Qué grave seguir a Jesús por la expectativa única de ser sanado. Las personas que buscan a Jesús por un milagro en términos de sanidades únicamente, jamás se encuentran con Dios. El centro y la preocupación y el objetivo es ellos mismos. Son ellos mismos. Es su carne, es su hueso, es su hígado, es su intestino. Lo quieren sano y punto. Jamás conocerán a Dios. Pero Jesús sí sana. ¿Cuándo? ¿Y cuándo es benigna esa sanidad y útil? Hermanos, cuando lo primero es buscar al Señor. Pero la gente aquí está buscando un milagro. Está equivocada, ¿sabe? Sin embargo, Dios se mueve por misericordia. Jesús actúa con milagros por misericordia en las multitudes. En estos días oí de un pastor en Centroamérica, en un país centroamericano, que le encantaba hacer sanidades. De pronto descubrió que tenía el don de la sanidad
y que ponía las manos y se sanaba esto, aquello, lo otro, todo se sanaba. Entonces empezó a hacer cruzadas de sanidad y empezaron a llegar decenas, centenas y miles. La iglesia pasó de 120 miembros a 7,000 miembros en un año. De 120 a 7,000 en un año. Y él estaba emocionado y empezó a tumbar paredes y a tomarse la manzana. En 2 años tenía una gran iglesia prácticamente construida con carpas y un montón de cosas. De pronto empezó a notar que la gente no tenía buenos testimonios en la gran mayoría. Empezó a notar que la gente continuaba en pecados horrendos, igual de ladrones, dice él, de deshonestos, igual de infieles. Encontró que muchos de los que brincaban, saltaban y eran sanados tenían 2 y 3 mujeres, y que las mujeres, algunas eran fáciles y andaban de mano en mano, dice él, que tenían 3, 4, 5 hombres a la vez. Descubrió que habían ladrones, atracadores, que activos, pero que se sanaban ahí. Dios empezó a mostrarle eso. 1, 2, 3, literalmente cientos de testimonios en esta dirección. Que ellos no venían a buscar saber del Señor, ni encontrarse con el Señor, ni madurar, ni crecer espiritualmente, ni agradar a Dios. No les interesaba a Dios, les interesaba utilizar a Dios. Y algún día en ayuno y en oración, al ver continuamente esta realidad, se arrodilló con lágrimas. Y entonces, a través de un pasaje contundente, el Señor le ordenó dejar de hacer cruzadas de milagros, de sanidades, hasta que Él se lo ordenara. Que Él tenía la libertad para seguir sanando. El don no se le iba a quitar, porque los dones son irrevocables. Si están, es como un lapicero, siempre escribe aún en mano del malo. Y Él paró de hacer milagros, aunque tenía el don, y empezó a predicar de manera desafiante y contundente. 3 meses después, la iglesia tenía 800 miembros. 1 año después, la iglesia volvió a 250 miembros. Se le desapareció la iglesia. Entonces él aprendió que se trata de prioridades y de intereses. Si quería acumular dinero y montones, pues entonces haga milagros. Pero si quería formar hombres como Jesús y los 12, que solo le dedicó la vida a estos poco más de una decena de hombres, implicaba como Jesús entrega, renuncia, sacrificio y muerte por ellos. Su iglesia en realidad no fue de más de 12. Un pastor moderno diría: Jesús fue un pastor fracasado. 3 años y medio, día y noche, segundo a segundo, hora a hora, día tras día, por 3 años y medio. Un equivalente, como siempre se dicen los pedagogos consumados, un equivalente a 25 años de vida universitaria. Cada milésima de segundo era un volumen de teología. Cuando miraba, cuando se abstenía de mirar, pensar, actuar, una mueca, una sonrisa, un silencio, una palabra, etc. Hasta la manera de dormir es una revelación de Jesús, como cuando pasa el lago Tiberíades dormido en medio de la tormenta. Sin embargo, Jesús dedicó su vida únicamente a los 12. Una iglesia de 12 formó caracteres. Ni siquiera hizo milagros en los 12. A duras penas le sanó la suegra de Pedro. No se ve que hizo milagros. Los formó, los enfrentó a punta de palabra, de confrontación. Y solo con esos 12. Alguien diría: qué visión tan mínima, tan paupérrima, tan pobre. Pues con esos 12 ya son más de 2,000 millones los que seguimos a Jesús en el mundo. Sin embargo, tenemos que reconocer que si bien los que seguimos a Jesús, a pesar de todo, tenemos paz, gozo y salvación, crecimiento y carácter, también tenemos que reconocer que los panes se multiplican, que por añadidura nada nos falta, que las naciones cristianas que buscan los principios cristianos del Evangelio en la justicia,
en los congresos, en la familia y en el individuo, como fueron formados los países del norte de Europa y Estados Unidos, son países cuyos panes se multiplican. No porque amen la justicia y la rectitud para enriquecerse. Aman la justicia y la rectitud para enriquecer la gloria de Dios. Lo cierto del caso, amados, es que la multiplicación de los panes no deja de sucederse. Tristemente, al final del pasaje, todos los que lo siguieron se dispersaron y se fueron y abandonaron a Jesús, porque Él les soltó un discurso de formación y desafío impresionante. Pero, amados, el pasaje muestra a un maestro divino enfocado, muy enfocado. Él exige seguirlo a Él por lo que Él es. Él multiplica los panes. Él tiene la capacidad de multiplicar, de bendecir y de hacer productivo nuestra labor, nuestra profesión, nuestros esfuerzos, nuestro trabajo, nuestra empresa. Cuando lo mantenemos a Él en prioridad, cuando lo adoramos y lo seguimos con la única expectativa de verlo a Él resplandecer, la consecuencia es que los panes van a ser multiplicados. Hermanos, el pasaje es maravilloso. Jesús es maravilloso. Ame al Señor sin interés. Sígalo y sírvalo. Adórelo y predíquelo. Revélelo. Dele la posición que Él se merece. Porque Él entonces te mirará como el objeto de su cuidado y de su preocupación, de su manifestación y de su gracia incomparable. Oremos. Oh Jesús bendito, eres el Rey. Enséñame por tu Santo Espíritu, Jesús, a descubrirte en cada circunstancia de mi vida y a verte como lo que eres, Señor. El único camino, la única verdad y la única vida. La única razón de ser valedera y suficiente para existir. Señor Jesucristo, revélate a mi corazón como lo que eres, la estrella resplandeciente de la mañana, como lo que eres, el león de Judá, el invencible, el maravilloso león, el rey, que ruge y los demonios se esconden y el infierno se apaga y el diablo huye. Señor Jesús, mi Señor y mi Dios, te encomiendo las necesidades de los oyentes, la falta de pan, es decir, la falta de salud, de educación, de transporte, de vivienda, de vestido, absolutamente de todo el pan, del pan nuestro de cada día, que contiene todo el concepto material, físico y económico. Provéale, Señor, pero antes que todo, por tu soplo divino, por tu Espíritu Santo, enséñales cómo adorarte, seguirte, servirte y en medio de las pruebas, mantenerse fiel a ti en fe, esperanza y amor. En el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.